Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Víctor de la Rosa. En este momento, wow. En este momento vamos a conversar sobre el liderar con coherencia. Y este tema yo quisiera primero iniciarlo con una frase del señor Mahatma Gandhi, que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, cuando ustedes leen esta frase, ¿qué les llega a la mente? ¿Qué ustedes entienden? ¿A qué se refiere el señor Gandhi con esto? Que aunque en el país todo el mundo maneja mal, si yo manejo bien, eventualmente la gente va a empezar a manejar bien. Muy bien, así mismo. Eh, ¿Y tú, Sharina, qué Chaito. dices? Bueno, que al final las cosas que yo quiero ver en otros es bueno también que yo vaya creándolas en mí. Ser un espejo de lo que yo quiero ser o lo que yo quiero ver. Así mismo es. De eso mismo es que trata la coherencia en el liderazgo. El siguiente slide. Entonces, ¿por qué es importante la coherencia en el liderazgo? Podemos decir que el liderazgo auténtico se basa en la coherencia entre lo que un líder dice y lo que realmente hace. No solo basta con expresar buenas ideas, promesas o cualquier otra cosa, pero es imprescindible que las acciones respalden esas palabras. Cuando un líder actúa con integridad y cumple los compromisos, genera confianza y respeto en su equipo. La verdadera influencia surge cuando el ejemplo se convierte en la guía para otros. Continuando con nuestra exposición, abordaremos ahora un aspecto fundamental del liderazgo, la comunicación efectiva entre el líder y el colaborador. Esto es uno de los pilares para lograr equipos comprometidos y orientados hacia un mismo objetivo. Pero antes de continuar, quisiera confirmar que todos puedan verme y escucharme correctamente. Sí, se ve. Sí, 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 positivo, veo. Natalia. Excelente, muchas gracias. Así podremos interactuar de una manera más dinámica y aprovechar mejor este espacio de aprendizaje. Me gustaría que por un momento imaginemos a un director de orquesta. Cada músico conoce perfectamente su instrumento y sabe cuándo debe intervenir. Sin embargo, si cada uno tocara por su cuenta sin seguir la dirección del director, el resultado sería completamente desorganizado. La batuta es lo que marca el ritmo, coordina cada participación y permite que todos trabajen en armonía. ¿Están de acuerdo conmigo? Ujú. Totalmente de acuerdo. En este ejemplo que acabamos de ver, el director representa al líder y la batuta simboliza la comunicación. Cuando el líder utiliza la comunicación de manera clara y oportuna, logra orientar al equipo hacia una meta común. Cada colaborador entiende cuál es su función, cómo aportar al resultado y qué se espera de él. De esta forma, el trabajo fluye mejor, se reducen los errores y los objetivos se alcanzan de una manera mucho más eficiente. Con este ejemplo, quiero resaltar que comunicar no significa únicamente transmitir información. Una comunicación efectiva también busca inspirar confianza, motivar al equipo y darle sentido a cada tarea que realizamos. Cuando todos comprenden el propósito de su trabajo, aumenta el compromiso y es mucho más fácil trabajar de manera coordinada para alcanzar los resultados esperados. Partiendo de esta idea, veamos ahora algunos aspectos que fortalecen una comunicación clara y efectiva entre un líder y su colaborador. Estos puntos pueden aplicarse tanto en el entorno laboral como en cualquier equipo de trabajo y contribuyen a crear relaciones más sólidas, transparentes y productivas. Establecer canales de comunicación sencillos, accesibles y conocidos por todos. Cuando los procesos de comunicación son demasiado complejos, aumenta la posibilidad de errores y malentendidos. Generar espacios frecuentes de diálogo. No debemos de esperar a que surja un problema para conversar. La comunicación constante fortalece la confianza entre el líder y el colaborador. Practicar la escucha activa. Escuchar no es solo oír lo que la otra persona dice, sino comprender su mensaje, mostrar interés y valorar sus aportes para fomentar la participación. Promover la transparencia compartiendo información relevante sobre decisiones, cambios y desafíos. Esto genera confianza y evita rumores o interpretaciones incorrectas. Brindar retroalimentación constructiva. El objetivo del feedback no es señalar errores,
sino conocer fortalezas y ofrecer oportunidades de mejora que impulsen el crecimiento de cada colaborador. Ya finalmente, fomentar una cultura de responsabilidad compartida, donde cada integrante tenga la autonomía necesaria para tomar decisiones dentro de su rol, siempre alineado con los objetivos del equipo. Como pudimos observar, con el ejemplo de la orquesta y con cada uno de estos puntos, la comunicación efectiva es uno de los recursos más valiosos que posee un líder. No solamente permite transmitir instrucciones, sino que fortalece la confianza, alinea los esfuerzos y crea un ambiente de colaboración. Un líder que comunica con claridad, empatía y propósito logra equipos más comprometidos, más productivos y preparados para enfrentar cualquier desafío. Además, siempre debe estar dispuesto a escuchar y a recibir retroalimentación de su equipo como una oportunidad para seguir mejorando. Me gustaría saber si tienen algún ejemplo de estos puntos que yo he planteado o si tienen algún comentario al respecto, no sé. Veo que Griselda tiene la mano levantada. Griselda, por favor. Sí, ese último punto, Natalie, es muy importante que se habla sobre ese feedback. Más que tú tener esa comunicación fluida, que te reciban la información, que te la entiendan, pero si se quedan ahí y no te dicen, mira, sí, eso no, eso debe de mejorarse, debe de tratarse desde otra perspectiva, entonces ahí tú como que te quedas paralizado. Gracias a Dios, nosotros, nuestros líderes, tienen esa fortaleza de que nos dicen lo que nos tienen que decir en el momento oportuno, ¿sabes? Excelente, Griselda. Comparto completamente tu comentario. La retroalimentación solo tiene valor cuando estamos dispuestos a recibirla con apertura y a utilizar como una oportunidad para mejorar. De nada sirve mantener una comunicación constante si no estamos dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista y aprender de ellos. También es importante reconocer que la comunicación depende del momento en que se realiza. Por ejemplo, si nuestro líder está atendiendo una situación prioritaria, debemos identificar el momento adecuado para plantearle nuestras inquietudes o necesidades. Elegir el momento oportuno demuestra respeto con el trabajo de los demás y aumenta la probabilidad de que el mensaje sea escuchado y comprometido. En definitiva, comunicarnos con respeto, empatía y oportunidad fortalece la confianza, mejora las relaciones laborales y contribuye a construir un equipo más unido, comprometido y orientado al logro. Con esto concluimos este apartado sobre la comunicación efectiva entre el líder y el colaborador. Como hemos visto, una comunicación clara fortalece la confianza, mejora el trabajo en equipo y facilita el logro de los objetivos organizacionales. Teniendo esto presente, continuemos ahora con el siguiente aspecto del liderazgo que complementa lo que acabamos de analizar. Pero me disculpa, está bien. No quería aportar, Natalie, y equipo, que igual de importante es el cómo se da la información, cómo tú solicitas algo a tu colaborador, a tu compañero, deja mucho que decir porque hasta el gesto en cómo tú estás solicitando algo, tú vas a tener un resultado positivo o negativo de esa persona que tú quieres tener un resultado o quiere tener una información. Entonces yo entiendo que aparte de todo lo que se ha dicho, el cómo se expresa, el cómo se solicita es muy importante para tú lograr un resultado positivo. Ahora que conocemos la importancia de planificar y seleccionar los recursos adecuados, profundicemos en un aspecto fundamental, el trabajo de los recursos. Hablar de su manejo implica conocer qué tenemos disponible, cómo aprovecharlo de forma eficiente y cómo convertir cada recurso en una herramienta que facilite el aprendizaje y contribuya al logro de los objetivos de la formación. ¿Qué vemos en pantalla? ¿Quién reconoce esa imagen? Una cancha de fútbol. Exacto. Una cancha de fútbol. Una estrategia, una jugada. Efectivamente, ese es el planteamiento técnico de una jugada. Puede ser de una jugada de cualquier partido, de lo que sea, ¿ok? Si hacemos el símil con el director de una orquesta,
Si bien el director va básicamente fijando el ritmo con la batuta y va fijando el tempo en el cual quiere que la banda o el grupo quiere que sus músicos toquen, cuando entren, cuando salgan. En el caso particularmente del fútbol, tomando ese ejemplo porque es el que está en boga actualmente, ¿hay algún parecido en cuanto a este planteamiento? Ok, ¿qué sucede en este caso? Que en la música los chicos que están ahí, cada uno con su instrumento que dominan, porque efectivamente por algo están en la banda, van siguiendo una partitura. Pero en el caso del deporte, la partitura la va a dar el técnico usualmente. Entonces, ¿qué define dentro de ese ámbito a un buen líder o a un buen director técnico? ¿Quién me ayuda? Hay dos cosas fundamentales. Entiendo que la estrategia que utiliza para dirigir. Ok, la estrategia va basada en dos cosas adicionales también. Que tenga conocimiento sobre el tema y que sepa definir una estrategia basada en las cualidades o habilidades del equipo. Exactamente, Griselda, ahí es donde yo quería llegar, ¿ok? Un buen líder tiene que tener en ese sentido, como yo lo veo, dos habilidades. Reconocer los puntos fuertes de su jugador. No es lo mismo dirigir un fútbol club de Barcelona que dirigir un fútbol club del Cibao. Tenemos plantillas muy distintas y tenemos habilidades y jugadores muy distintos. Aun cuando el objetivo va a ser el mismo al final, que es ganar todos los partidos posibles, anotar la mayor cantidad de goles posible, etcétera, en unos casos vamos a tener una plantilla que nos va a permitir un objetivo más ambicioso o unos objetivos que van a ir en función de la liga en la que estemos jugando. Pero si el director técnico, si el líder no conoce la habilidad de cada uno de esos recursos, no los puede colocar en el punto en el que son necesarios para que cada uno potencie, es decir, para que cada uno pueda explorar mejor sus habilidades. Y número dos, para poder hacer una idea en su cabeza de qué es lo que quiere, de cómo es la meta, de cómo son los pasos a seguir, pero sobre todo, y esta es la parte más importante para mí, poder plantearlo en la cancha. Que para poder plantearlo en la cancha tiene que poder dirigir a cada uno de los miembros de su equipo en función a sus propias capacidades, a su propio estilo y a su propia personalidad. Seguimos en el mismo aspecto de los deportes y vuelvo otra vez con la misma analogía. Vamos a ver, cualquiera puede tener una noche mala, ¿verdad? Todos hemos visto que pueden fallar un penalti, que puede pasar un rollincito por segunda, que se va una bola, que falle un tiro libre o que un tiro libre de tres también falla, etcétera. Y eso pasa también por un punto de vista emocional. Entonces, el líder, además de todo lo que está diciendo dentro del conocimiento que tiene para tener de su equipo, tiene que poder sentarse con nosotros y saber reconocer cuando estamos bien y cuando estamos mal. ¿Me siguen más o menos? ¿Creen que tengo razón o que estoy equivocado? A ver, díganme. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Excelente, ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros tiene habilidades distintas. Griselda va a tener habilidades distintas a las que yo tengo. Hable va a tener habilidades distintas a las de William y así sucesivamente. Todo esto es resultado de nuestra crianza, de lo que cómo pensamos, de lo que nos pasó, de nuestra formación, nuestra experiencia laboral, etcétera. Entonces, la capacidad que debemos de tener nosotros es de adaptarnos al entorno. En la medida en la que nos adaptamos, es la medida en la que nos vamos a poder progresar. Todo el mundo aquí tiene alguien que ha jugado fútbol. Tiene un amigo, un hermano, algún primo. Incluso ahora los más jóvenes juegan un híbrido de fútbol. Sin embargo, yo no he conocido al primero que empieza a jugar fútbol y que quiera ser portero. Nadie. Todos quieren ser los que meten goles. Pero tenemos que reconocer que no todos tenemos la habilidad de meter goles, sino que tenemos la habilidad de ser portero. Y si el líder ve en nosotros que podemos ser porteros, entonces tenemos que ser el mejor portero posible. A veces nos colocan en posiciones y a veces nos colocan en grupos de artículos, ya llevándolo un poquito al aspecto local y aterrizándolo al trabajo que realizamos,
en los que quizás no nos sentimos tan cómodos, pero sí podemos tener la certeza. Y me consta, en función de los líderes que he tenido acá en la organización, que estas decisiones no se toman a la ligera. Estas decisiones siempre van a estar tomándose en función a lo que ellos están viendo en nosotros. Dicho esto, el liderazgo también es un camino de doble sentido, ¿ok? ¿Qué pasa en un camino de doble sentido? Que cuando, bueno, y esto lo vemos en la calle, cuando un carro va bajando, otro va subiendo, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa en esta dinámica? Que yo tengo que, y estoy aplicándolo en el principio de correspondencia, que debemos de dejarnos ver. Pero a qué yo me refiero con que debemos de dejarnos ver para ser vistos. Nosotros somos, cada uno de nosotros, líderes a nuestra manera. Nosotros, en nuestro proceso de actividades, tenemos desempeños en el día a día que afectan y que influencian en nuestro entorno. Puede ser aguas arriba, puede ser aguas abajo, pero puede ser en alguna parte del proceso. Y no solamente estamos afectando nuestro entorno, sino que estamos afectando el proceso. La manera en que nosotros hagamos las cosas ahora posiblemente va a ser imitada o va a ser reproducida en las personas que vengan detrás de nosotros a hacer el mismo trabajo que hagamos. Entonces, ese principio de correspondencia que yo adopté acá, pero que básicamente viene a decir cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, y podemos seguir la tarde entera hablando sobre el tema. Tiene que ver con que si bien nosotros tenemos que esperar algo del líder, tenemos que darle al líder lo que ellos están esperando de nosotros. Y básicamente lo que están esperando de nosotros es iniciativa. Y con esa iniciativa estamos mostrando lo que podemos hacer. ¿Alguien acá se atreve a compartir desde su propia experiencia ese ejemplo de que haya pasado en algún proyecto, alguna negociación o algo parecido a lo que estamos conversando? Eso va muy de la mano, Martín, con lo mismo que Alicia mencionaba al principio, cuando se hicieron ciertos movimientos para gestionar diferentes grupos en los cuales teníamos que subir esos números, ¿verdad? Y según lo que ella presentaba, indicó que se evaluaron, por ejemplo, ahí está Néstor, que se evaluaron las cualidades de seguimiento, de conocimiento, de muchas cosas, para tomar la decisión de asignarle a él algo conociendo de sus habilidades, ¿verdad? Entonces va muy de la mano con esa parte de que ese líder siempre tiene ese conocimiento de ver cuál es la ficha que puede mover y cuál no, tomando siempre en consideración eh, que la persona, en este caso, que va a asignarle esa tarea, tenga eh, eh, responsabilidad en el sentido de decir, sí, yo acepto, yo puedo hacerlo, porque nada más no es que el líder, como decía ella, te va a asignar algo, sino que tú vas a decir, sí, yo puedo hacerlo. El líder cree en mí, pero para que crea en mí, que primero tiene que creer en mí, soy yo mismo. O sea, todo empieza conmigo, pasa con el líder, pero termina en mí otra vez. ¿Ok? Bueno, también quiero aportar ahí, como decía Griselda, que el líder tiene, o sea, estaba seguro de que ustedes podían lograr ese cambio de asignación de grupos de artículos. O sea, ella tenía la plena seguridad en ustedes. Y entonces, con esto quiero motivar también de que no podemos, o sea, vamos a decir, es simple y puede suceder de que tengamos cierto temor cuando nos asignan un reto, pero que ese temor no sea una limitante. O sea, tú tienes que tener la plena seguridad y confianza de que vas a poder hacerlo y lograrlo, porque tú conoces tus capacidades y habilidades, como dice Griselda. Entonces, es bueno confiar, es bueno mantener esa confianza en ti mismo y esa seguridad. E igualmente dar en ese punto de la credibilidad y demás, o sea, dar con tu ejemplo, o sea, tú sabes que tú vas a motivar y vas a lograr eso que te han asignado. ¿De acuerdo? Ya para concluir, conocer y gestionar adecuadamente los recursos que nos permiten fortalecer el proceso de enseñanza y facilitar
un aprendizaje más significativo, ahora veremos cómo integrar estos recursos de manera efectiva en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo se combinan tus palabras con el liderazgo, con tus acciones? Bueno, primero hay que ser claros y específicos. Cuando se comuniquen sus objetivos, expectativas y comentarios, hay que asegurarse de ser claro y específico en lo que se requiere. Se evita el uso del lenguaje ambiguo que pueda llevar a confusión o malos entendidos, como por ejemplo hay que utilizar ejemplos, para la redundancia, datos y hechos concretos que te ayuden a respaldar esas declaraciones que expresas. No hay que olvidar que la escucha activa y aclarar cualquier pregunta durante el proceso de feedback. Número 2, el seguimiento y entrega. Si dices que harás algo, tienes que hacerlo. Si no puedes hacerlo, explique el porqué y ofrezca una solución. No pongas excusas, no culpes a otro ni evites la responsabilidad. Demuestra que eres confiable y responsable de las acciones y resultados. Y no solo te concentres en tus propias tareas, sino que apoyes a tu equipo y reconozcas sus logros. Tercero, modela el comportamiento que esperas. Como líder, tienes la responsabilidad de establecer el tono y el ejemplo para tu equipo y para tu organización. No puedes esperar que otros sigan tus palabras si no las sigues tú mismo. También debes de ser consistente y congruente en tu comportamiento y defender los valores y principios que defiendes. No tengas miedo a admitir tus errores, discúlpate y aprendes de ellos. Cuarto, buscar comentarios y mejorar. Nadie es perfecto y ningún líder lo sabe todo. Para hacer coincidir tus palabras con tus acciones, debes de estar abierto a la retroalimentación y dispuesto a mejorar. Debes buscar aportes honestos y constructivos de tu equipo, compañeros o mentores e incluso tus clientes internos. Escucha sus perspectivas, opiniones y sugerencias, reconoce tus debilidades y fortalezas y debe de trabajar cada área para tu mejora. No olvides pedir ayuda cuando la necesites. Y ya por último, inspirar y empoderar. Uno de los roles más importantes de un líder es inspirar y capacitar a otros para alcanzar su potencial. Para hacer esto, necesitas coincidir tus palabras con tus acciones. No solo le digas a tu equipo qué hacer, sino muéstrales cómo hacerlo. No solo los motives con recompensas, sino que lo inspires con un propósito. No solo delegues tareas, que, sino que los empoderes con autonomía y autoridad. Y ya para cerrar, no solo elogies, sino que desafíes a crecer. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cómo has liderado, si tus acciones son congruentes con lo que haces, con lo que dices? Predicar con el ejemplo. Entonces, un ejemplo simple. El líder que te exige, mira, vamos a dar un poquito más, vamos a tratar de dar la milla extra. Y tú, como el día no te alcanza, tú tratas de quedarte un poquito más tarde. Te va a las 5, te va a las 5:30 para tratar de avanzar. Pero tu líder a las 5 sale por ahí. Tú dices, caramba, pero él le exige que yo dé un poquito más, que dé mi milla extra, pero yo entiendo que también tiene muchas obligaciones, pero él se va. Entonces entiendo que podría ser un ejemplo. Así es. También es importante escuchar las retroalimentaciones que te da tanto tu equipo de trabajo como tu cliente interno, porque eso efectivamente te ayuda a mejorar y a crecer como persona. Charina. Sí, un comentario rápido. Hay muchas veces que nosotros, por querer dar un buen servicio, nos comprometemos de más. Tendemos a decir, sí, yo hoy mismo te mando esa información o sí, ahora mismo te resuelvo. A veces te hace 100% sincero. Yo soy fanática, déjame te confirmo y te aviso.
A veces nosotros, por ser tan buenos y querer tan buen servicio, a veces prometemos cosas que no podemos cumplir porque directamente no están en nuestras manos. Pero al final, esas cosas quedan como que nosotros no hicimos el trabajo correcto o que no cumplimos nuestra promesa. Y queda un sentimiento muy incómodo en el cliente. Entonces son cositas pequeñas que uno hace por bien, pero que al final nos juegan en contra. Se me hace. Señor Brian. A mí me gusta mucho una frase que creo que Charina la conoce bien, que es compromiso adquirido, compromiso cumplido. Nosotros no deberíamos de andar por ahí, por el mundo, haciendo compromisos por quedar bien, como decía Charina, sin saber que lo vamos a cumplir. O sea, por eso hay que ser muy coherente con lo que yo me comprometo y saco de mi boca, al igual que con las acciones que voy diciendo que hago con eso. Yanelis, por favor. Sí, hola. Yo pienso que este punto es bastante importante porque abarca mucho. Cuando hablamos de que un líder tiene que tener liderazgo en coherencia, tiene mucho que ver con tanto con la forma en la que ese líder cumple sus procesos, actúa, trata a la otra persona, porque muchas veces también hay líderes que piden que se le hable con respeto, pero a veces ellos no lo hacen. Entonces, eso para mí eso abarca mucho y es un tema bastante importante. Aquí, por ejemplo, nosotros, por lo menos en mi caso, y en el caso creo que de la mayoría, vemos coherencia en la mayoría de los líderes porque actúan con responsabilidad y con de la manera en la que dicen que deben actuar, pues así vemos que lo hacen y eso para mí es coherencia y es muy importante. Así es. Muchísimas gracias, Yaneli. Y ya para concluir, Griselda. Sí, sobre el punto que Brian mencionaba ahorita de tu cumplir tus compromisos, pero muchas veces nos vemos en situaciones que definitivamente no podemos cumplir esos compromisos, tanto nosotros como nuestros líderes. Pero lo importante en estos casos para mí es tú ser lo suficientemente claro con el otro y tú decir, mira, por tal situación yo no pude, estoy trabajando con tu caso o lo que sea, pero dar como esa información de que el otro entienda que, como decía William ahorita, nuestros líderes, igual que nosotros, tenemos muchos compromisos, ¿verdad? Y en un momento dado puede que las cosas se te compliquen y tú no puedas resolver una situación con la que te comprometiste, aunque hagas un esfuerzo. Y el otro, si tú te expresas claramente, te va a entender. ¿Verdad? Yo siento que eso es un punto muy importante en tú ser honesto con el otro cuando tú definitivamente no puedes cumplir con algo, aunque tú hicieras una gestión, porque muchas veces tampoco depende totalmente de nosotros, sino también de otras incidencias. Claro. No, definitivamente importante saber decir que no, porque como ustedes mencionan, hay veces que uno no está en la capacidad, pero tratando de ser responsable y tratando de cumplir con tu tarea, te mete en situaciones que al final no se va a poder resolver. Bueno, pues ya con mi parte concluimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso de nuestra presentación, en esta conversación que quisimos tener con ustedes. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias a ustedes.